igual 61, y Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos en Hell's Kitchen. Batman se encontraba a 600 metros del rastreador en miniatura colocado en el ladrón de gatos. Sin embargo, la IA oráculo del Batmóvil emitió una advertencia. El rastreador había sido destruido, lo que significaba que el ladrón de gatos podría estar en peligro. Sin pensarlo dos veces, el Batmóvil abrió su techo mientras aceleraba, y el dispositivo de eyección electromagnética del asiento lanzó el cuerpo de Batman en diagonal hacia arriba. Con la ayuda del Batarang y la fuerza de Peter Parker, Batman ascendió rápidamente hasta la azotea de un edificio. La noche en que arrestó a Scorpion Mac y al conductor Walker, Batman ya se había memorizado el mapa del escondite de Kingpin, del que sospechaba con certeza. Sabía dónde podía ver directamente el edificio de 16 pisos y cuál era la ruta de ataque más rápida. Kingpin ha sido derrotado por ese murciélago, con la mayoría de sus huesos destrozados. Si yo fuera él, preferiría suicidarme antes que vivir el resto de mi vida como un inválido. Bullseye Lester estaba de pie en lo que solía ser la oficina de Kingpin, a 5 metros del ladrón de gatos. Ya no vestía un traje negro, sino un mono azul oscuro con una gabardina negra encima. Mientras lanzaba el rastreador en miniatura que sostenía en la mano hacia arriba y hacia abajo, el rostro de Bullseye no mostraba rastro de sonrisa. Schulman es un gran inventor. Puede fabricar bastones para Kingpin, y también puede fabricar algunas armas útiles para mí. No tiene intención de seguir liderando las fuerzas que Kingpin dejó atrás, pero tú eres diferente, el ladrón de gatos. La ladrona de gatos negó lentamente con la cabeza, mirando el rastreador en miniatura que Bullseye tenía en la mano y diciendo: No tengo ninguna intención de competir contigo por el control de las fuerzas de Hell's Kitchen. Sí, no lo harás. Bullseye colocó el rastreador en miniatura sobre el escritorio de Kingpin, luego tomó una capucha del escritorio y se la puso en la cara. La ladrona de guante blanco apretó los dedos, sin atreverse a dudar. Aprovechando el momento en que la capucha de Bullseye le cubría los ojos, salió corriendo y, al mismo tiempo, sus dedos, cubiertos por su traje de cuero negro, extendieron sus garras, un destello frío. Bullseye era el principal asesino de Kingpin. Poseía muchos más métodos para matar que el ladrón de gatos. La ladrona de gatos solo había aprendido artes marciales y combate de su padre desde la infancia, y su experiencia en combate era muy inferior a la de Bullseye. Pero Bullseye fue la asesina que mató directamente a su padre, el ladrón de gatos. Ahora que Kingpin y Scorpion Mac estaban en prisión, los únicos oponentes del ladrón de gatos eran Schulman y Bullseye. El cerebro detrás de todo, Kingpin, había sido derrocado, y la ladrona de gatos ya no esperaba que Batman siguiera ayudándola. Decidió actuar por su cuenta. Sin embargo, incluso con los ojos de Bullseye cubiertos, parecía conocer todos los movimientos del ladrón de gatos. La ladrona de gatos ni siquiera podía ver con claridad la velocidad de la mano de Bullseye. Solo veía el movimiento borroso de la sombra de su brazo, y el rastreador en miniatura colocado sobre la mesa había sido lanzado con precisión hacia la ladrona de gatos como una bala. La ladrona de guante blanco esquivó el ataque, pero se detuvo cuando intentó seguir avanzando, sin atreverse a actuar precipitadamente de nuevo. Cuando Bullseye se puso completamente la capucha, se reveló un nuevo rostro, con todo cubierto excepto la barbilla. La capucha era de color azul oscuro, con 3 círculos concéntricos solo en el centro de la frente. Parecía un blanco. Al mismo tiempo, Batman había llegado a la cima de un edificio situado a 600 metros de distancia. La aguda vista de Peter Parker le permitió distinguir la figura de Bullseye tras la ventana de cristal. En ese momento, Bullseye sostenía varias cartas de juego entre sus dedos, y el papel, aparentemente blando, impedía que el ladrón de gatos se atreviera a actuar precipitadamente. La causa de la muerte de su padre fue que le cortaron la garganta con una carta de póker. Ella sabía que Bullseye podía convertir las cartas voladoras en armas mortales. El Batarang no puede volar tan lejos, y me llevará tiempo llegar hasta allí. Necesito algo con cierta masa que pueda lanzar. Batman no tenía métodos de ataque a esa distancia. Miró a izquierda y derecha, luego golpeó con fuerza un muro cercano con el puño, arrancando medio ladrillo del agujero que se había abierto.
Necesito calcular la trayectoria, la velocidad del viento y la gravedad, elegir el mejor ángulo y momento de lanzamiento, y asegurarme de dar en el blanco. Mi fuerza no puede ser ni demasiado fuerte ni demasiado débil. El ladrillo tiene que romper el cristal y seguir avanzando, golpeando la frente de Bullseye. Sin tiempo para pensarlo mucho, tras calcularlo todo, Batman agarró el ladrillo, echó el brazo hacia atrás y lo lanzó con un movimiento feroz. Con un estruendo sordo, el ladrillo salió disparado como una bala de cañón, desapareciendo de la vista. ¿Eres un informante de la policía? ¿O un agente encubierto de otra banda? Bullseye no se apresuró a lanzar las cartas, sino que dijo con calma. Tú, estallido. Antes de que Bullseye pudiera terminar su frase, un ladrillo del tamaño de la palma de la mano salió disparado repentinamente desde fuera de la ventana de la oficina de Kingpin, hizo añicos el cristal y le dio de lleno en la frente a Bullseye. Un instante antes, Bullseye hablaba sin prisa, como si hubiera tomado el control fácilmente del ladrón de gatos, y al instante siguiente, el ladrillo que apareció repentinamente en su frente lo golpeó, cayendo al suelo al instante. La ladrona de guante blanco se agachó instintivamente para esconderse, pero sus ojos no pudieron evitar mirar los fragmentos de ladrillo que se hicieron añicos tras golpear la frente de Bullseye. ¿De dónde salió ese ladrillo? Ese era su único pensamiento en ese momento. ¡Zas! La figura de Batman se estrelló contra la ventana. Miró a Bullseye, que tenía la frente rota por el ladrillo y yacía inconsciente en el suelo. Incluso alguien tan tranquilo como Batman guardó silencio por un momento, mirando la diana en la frente de Bullseye. Debes estar preguntándote por qué se puso una diana en la cabeza, dijo la ladrona de gatos al ver a Batman levantarse de su escondite. Batman asintió imperceptiblemente. Para ser sincero, yo tampoco lo sé. La ladrona de guante blanco pateó a Bullseye con el pie, luego encontró una cuerda y lo ató fuertemente antes de hablar. ¿Dónde está Schulman? Batman ya no prestaba atención al tipo que había sido noqueado de un solo golpe, sino que le preguntaba a la ladrona de gatos sobre el paradero de Schulman. No lo sé, respondió sinceramente el ladrón de gatos. Después de que Kingpin fuera derrotado por ti en el grupo Osborn, Schulman desapareció. Por cierto, también fuiste tú quien colaboró con el presidente y el abogado de esa empresa de seguridad para acusar a Kingpin. Batman no lo negó. Volvió a atar a Bullseye con seda de araña negra para asegurarse de que la atadura del ladrón de gatos fuera lo suficientemente segura, y luego dijo. Necesito tu cooperación. ¿Qué tipo de cooperación? La voz de Batman era inusualmente baja, pero sus palabras hicieron que los ojos del ladrón de gatos se iluminaran. Declara que has derrotado a Bullseye, toma el control total de las fuerzas de Kingpin y reúne a esos miembros de la banda para simular una operación de expansión territorial. Entonces que la policía los detenga a todos. ¿Y tú? Preguntó rápidamente la ladrona de gatos, temiendo que Batman desapareciera de nuevo antes de que terminara de hablar. Tengo otros planes. Tras terminar de hablar Batman, su ancha capa ondeó al viento y su figura desapareció de la ventana. Fue una noche larga, y Batman iba a atacar a Shield. A altas horas de la noche, en un lugar desconocido en alta mar, un enorme portaaviones flotaba silenciosamente sobre el agua. El emblema circular del águila marina de cabeza blanca en su cubierta indicaba su identidad como la Oficina de Defensa Estratégica Nacional, Contraataque y Apoyo Logístico. Clint Barton, hay algo que necesito que hagas por mí. Dentro del centro de mando de la portaaviones, el director Nick Fury, con las sienes encanecidas, habló con su agente superior. Clint Barton, cuyo nombre en clave era Okeye, mencionado por el director Nick Fury, vestía un traje de combate sin mangas de color morado oscuro, estaba apoyado contra una pared con los brazos cruzados y parecía aburrido. Al oír la orden del director Fury, Okeye lo miró y pronunció 3 palabras. Hora, lugar, objetivo. Mañana irás a Dharavi, en Bombay, India, que es el segundo barrio marginal más grande del mundo. Es muy probable que Hulk esté activo allí, y necesito que lo captures. Intenta no armar demasiado revuelo. Tenemos que encontrar a Hulk antes que el general Ross. Natasha te acompañará en esta misión. El director Fury dijo, con las manos entrelazadas a la espalda. Aunque Clint asintió, aún apoyado contra la pared sin moverse. ¿Y hoy? Hoy necesito que inspeccionen minuciosamente el sistema de seguridad de red que Tony Stark creó para mí, para evitar que se implanten virus, dijo el director Fury. Soy bueno en tiro con arco. Alguien más puede hacer este tipo de cosas. Aunque seguía sin tener intención de moverse.
Solo pregunté casualmente, ¿y resulta que lo organizaste tú? Aukeye Clint Barton, un agente veterano de SHIELD, es experto en tiro con arco, esgrima, manejo de bastón y cientos de otras técnicas de combate. Además, es un hacker, y pocos cortafuegos de seguridad pueden detenerlo. Oficina de Defensa Estratégica Nacional, contraataque y apoyo logístico, maldita sea. Tengo que decirle una larga lista de palabras cada vez. De ahora en adelante, usaremos la abreviatura del agente Phil. SHIELD. El director Fury maldijo con impaciencia a mitad de la película, y luego continuó. El Departamento de Ciberseguridad de SHIELD ha revisado minuciosamente el cortafuegos y no ha encontrado ningún problema. Pero no creo que el mujeriego Tony se comportara tan bien, así que necesito que lo revises de nuevo. Al oír esto del director Fury, Aukeye Clint finalmente asintió y se dirigió al Departamento de Ciberseguridad. 12 minutos después, regresó al centro de mando. Tony había escondido un pequeño virus en el sistema. Aunque estaba muy bien oculto, lo encontré. ¿Qué clase de virus? Preguntó Nick Fury, como si lo hubiera anticipado. Un virus de broma que instala un juego de Pac-Man en todos los ordenadores, dijo Aukeye Clint. El director Nick Fury negó con la cabeza y no dijo nada más, sentado en la silla del centro de mando, comenzando a reflexionar sobre el motivo de la completa desaparición de Spider-Man después de una sola aparición en Central Park. Lamentablemente, Spencer, la última persona que tuvo contacto con Spider-Man, se suicidó a medianoche del día siguiente a su arresto, lo que imposibilitó encontrar más pistas. Si Spider-Man no hubiera desaparecido, Nick Fury ya habría hecho arreglos para que los agentes de SHIELD se pusieran en contacto con él. Pero ahora, Nueva York solo contaba con el escurridizo y aparentemente no humano Batman, y el intento del agente Phil de contactar con él también terminó en fracaso. Tras sacudir la cabeza de nuevo, Nick Fury dejó de pensar y se recostó en su silla, con la intención de descansar un momento. Al mismo tiempo, Parker Industries fue desalojada, y dentro de un almacén que públicamente se declaró lleno de objetos desechados, Batman estaba pirateando sin problemas los sistemas de SHIELD. El batimóvil, el traje y otros objetos estaban escondidos en la estación de metro abandonada del ayuntamiento, sin que quedara ni un solo elemento relacionado con Batman dentro del almacén. Aunque este almacén fuera abierto o entrado sin autorización por personal no autorizado, no habría ninguna pista que apuntara al propio Batman. Solo haría pensar a la gente que se trataba de la base privada de un científico e ingeniero, Peter Parker. Batman vestía una camisa a cuadros, al igual que Peter Parker. Bárbara, mantente alerta. Infórmame inmediatamente de cualquier anomalía en la vigilancia. Batman le dijo a la IA del oráculo. No hay problema, Bruce, respondió Prophet, tomando rápidamente el control de la red de vigilancia que Batman había instalado personalmente, cubriendo cada rincón de Parker Industries. Para asegurarse de que no hubiera nadie más en Parker Industries aparte del personal de seguridad necesario, Batman utilizó sus habilidades de pirateo informático para acceder al sistema interno de SHIELD. Creía que sus habilidades le permitirían eludir la vigilancia de todos, infiltrándose en SHIELD sin dejar rastro y sin ser detectado, y de hecho, así fue. Sin alarmas, sin contramedidas, sin seguimiento. Apareció en SHIELD en silencio, como un fantasma. La sede es un portaaviones aeroespacial volador, con la mitad de los miembros, incluido el director, a bordo. Sus orígenes se remontan a la Hermandad del Escudo en el Antiguo Egipto. Fue fundada durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Alemania, originalmente llamada Reserva Científica Estratégica, pasó a llamarse Dirección de Intervención Estratégica contra Peligros y Logística de Espionaje en 1991, y ahora es la Oficina de Defensa Estratégica Nacional, Contraataque y Apoyo Logístico. Está subordinado al Consejo de Seguridad Internacional, que, según me reveló Tony Stark en una ocasión, fue establecido conjuntamente por varios países. Toda esta información era semipública, y Batman la pasó por alto rápidamente tras un breve vistazo, buscando entre los densos archivos confidenciales de SHIELD las cosas que realmente le importaban. Poco después, Batman encontró 3 planes, muy probablemente relacionados con el regreso a Gotham, y los anotó en papel. Se trataba del proyecto Goliath, el proyecto Pegaso y el proyecto Espada. El proyecto Goliath, liderado conjuntamente por Hank Pym y Howard Stark. Debido a una divergencia en la dirección de la investigación, Howard se retiró del proyecto e incluso desapareció de SHIELD.
Así que, aunque su padre fue uno de los fundadores de Shield, Tony Stark no sabe mucho sobre la organización. Batman analizó estos tres planes uno por uno, y su asombrosa memoria le permitió recordar claramente el retrato del científico que colgaba en la pared cuando llegó por primera vez a este mundo y observó el entorno en el laboratorio del Dr. Otto. Entre ellos se encontraba el Dr. Hank Pym. Desarrolló una sustancia llamada partículas Pym, capaz de agrandar o encoger la materia. Hank Pym posee la tecnología absoluta para crear estas partículas y en una ocasión vistió trajes junto a su esposa Janet, llamándose a sí mismo Sandman y la Avispa. Dependían de encoger sus cuerpos para alcanzar el reino cuántico, y sus cuerpos parecían experimentar cambios, manteniendo un estado juvenil desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Batman ya había apagado el ordenador y estaba esbozando su plan en un papel con un bolígrafo. Al igual que las habilidades de Atom, el proyecto se llama Goliath, lo que no descarta que el Dr. Pym, Ant-Man, tenga la capacidad de aumentar de tamaño. El reino cuántico podría ser la clave para regresar a Gotham. Una búsqueda en Google revela que Pym es el dueño de Pym Technologies. Podría intentar colaborar con él una vez que Parker Industries se desarrolle. Pero por si acaso, necesito una forma de contener a Ant-Man después de que se encoja o crezca, y necesito evitar que Ant-Man aparezca por todo el mundo viajando a través de electrones, como Atom. Bárbara, crea el proyecto David. En la Biblia, el gigante Goliath fue derrotado por un joven pastor llamado David. Batman no veía directamente al Dr. Pym como una amenaza, pero había visto a demasiados superhéroes caer en la depravación tras sufrir algún revés, por lo que Batman necesitaba tener un plan de contingencia por adelantado. A altas horas de la noche, Hell's Kitchen. A diferencia de la tranquilidad que reinaba en Parker Industries, en la zona industrial de Brooklyn donde Batman se encontraba actualmente, y a diferencia de las estridentes sirenas de los coches de policía en otras partes de Manhattan, a la que pertenece Hell's Kitchen, aquí, en un campo de fútbol, la basura estaba esparcida por todas partes, la maleza crecía sin control y las aguas residuales y los excrementos eran visibles por doquier. En ese momento, se escuchó un zumbido y más de 300 miembros de pandillas con diversos antecedentes penales se habían reunido allí. Sus crímenes incluían, entre otros, asesinato, incendio provocado, robo, hurto y fraude, provenían de distintos lugares. Manhattan, Brooklyn, Queens e incluso de fuera de Nueva York y de Estados Unidos. Hell's Kitchen es un barrio marginal de Manhattan. La inmigración, los conflictos étnicos y la pobreza dan lugar a una altísima tasa de criminalidad. Las más de 300 personas con antecedentes penales no representan ni siquiera la totalidad de la delincuencia en Hell's Kitchen. Todos ellos respondían ante el antiguo Kingpin, formando una parte relativamente fundamental de la banda de Kingpin, a excepción de su chofer original Walker, el especialista en inteligencia Scorpion Mac, el jefe asesino Bullseye Lester y el ingeniero e inventor Schulman. Pero ahora habían sido convocados aquí por el ladrón de gatos. Esta joven, que recientemente se había ganado la confianza de Kingpin, estaba pisando a Bullseye Lester mientras observaba a la gente de abajo que hablaba en voz baja sobre algo. Kingpin había sido entregado a la policía, y los miembros de su banda habían planeado regresar a sus respectivos grupos y pandillas. Pero la citación del ladrón de gatos dejó a estas personas algo desconcertadas. La ladrona de gatos observó aquel grupo caótico, desorientado sin Kingpin. Sabía que no podía dejar que se dispersaran por Hell's Kitchen. Tenía que organizarlos como Batman le había dicho, y luego dejar que la policía los reuniera. Sin embargo, esta noche no podía hacerlo. Las celdas de detención de varias comisarías de Manhattan estaban casi llenas, con delincuentes haciendo fila para entregarse en grupos. La policía no pudo dedicar más esfuerzos a arrestar a estos tipos de Hell's Kitchen esta noche, así que el ladrón de gatos tuvo que estabilizarlos primero. Miren sus rostros abatidos. Kingpin está en la policía, pero ya se imaginaba su situación actual. Saldrá tarde o temprano. Antes de eso, tomaré el control de la banda en su lugar. La ladrona de guante blanco dijo, usando el nombre de Kingpin para intimidarlos, haciendo todo lo posible por engañar a este grupo de personas con antecedentes penales. Bullseye quería dejar la pandilla, por eso terminó en esta situación. Levantó el pie del cuerpo de Bullseye y volvió a pisar con fuerza, crack. Una de las costillas de Bullseye se rompió a causa del pisotón del ladrón de gatos. ¡Puaj!
Bullseye se despertó sobresaltado por la patada del ladrón de gatos, e instintivamente intentó soltar un grito, pero la toalla que el ladrón de gatos le había metido en la boca lo bloqueó firmemente, permitiendo que solo escaparan débiles gemidos. Cualquiera que quiera irse puede expresarlo ahora, grieta. Otra costilla se rompió, y el hueso fracturado le perforó los órganos internos. Los ojos de Bullseye se enrojecieron por la congestión, pero atado con seda de araña y cuerdas, no pudo resistirse y observó impotente cómo el ladrón de gatos bajaba por tercera vez. Esta vez, le pisó la palma de la mano a Bullseye. Cada vez que el ladrón de gatos pisaba fuerte, los miembros de la pandilla reunidos no podían evitar sentir una punzada de miedo. Sus ojos parpadeaban, sin atreverse a mirar directamente al ladrón de gatos. El ladrón de gatos no mostró piedad. Bullseye Lester fue el asesino directo de su padre, el ladrón de gatos. Si no lo hubiera necesitado para intimidar a esos pandilleros, el ladrón de gatos ya lo habría matado. Sin embargo, a juzgar por la fuerza de sus pisotones, Bullseye, incluso si sobreviviera, quedaría en estado vegetativo y pasaría el resto de su vida postrado en una cama de hospital. Si nadie habla, asumiré que nadie se va, ¿de acuerdo? La ladrona apartó a Bullseye de una patada. No me causes problemas durante este tiempo, o Kingpin no te dejará en paz cuando salga de la cárcel. El ladrón de gatos utilizó a Bullseye Lester para ahuyentar a aquellos que querían aprovechar la oportunidad de abandonar la banda, como si eso fuera a borrar su pasado criminal, mientras seguía fanfarroneando con el nombre de Kingpin. Con estos dos preparativos, los miembros de la banda de Kingpin no se marcharon. Uno a uno, se volvieron tan obedientes como corderos. ¡Qué lástima! Incluso después de despedir a esas personas, el ladrón de gatos suspiró con cierto pesar. Ella esperaba que alguien se adelantara y se opusiera, para así poder derrotarlo con su fuerza y someter al grupo una vez más. La ladrona de gatos se sentía algo superada por el asesino jefe Bullseye, pero lidiar con esa gente común era más que suficiente. Era una lástima que no le dieran la oportunidad. Quizás debería encontrar la manera de mejorar mi fuerza, al menos adquirir algunos métodos de ataque de medio a largo alcance, de lo contrario seré bastante pasivo al enfrentarme de nuevo a enemigos como Bullseye. Batman no siempre puede venir a mi rescate. De vuelta en el edificio de 16 pisos de Kingpin, la ladrona de gatos estaba sentada en la silla de Kingpin, con la mano en la frente, sumida en sus pensamientos. Bullseye Lester yacía inmóvil en el suelo cerca de allí y el proyecto Pegasus, un proyecto de investigación científica de primer nivel liderado por Shield, con la participación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA, se centró en la investigación del Tesseracto. El proyecto tuvo su origen en el Tesseracto rescatado del Polo Norte por el padre de Tony, Howard Stark. Este proyecto condujo directamente al rápido desarrollo de la tecnología estadounidense. El Helicarrier de Shield se construyó gracias a este proyecto en Parker Industries, en la zona industrial de Brooklyn. Batman seguía utilizando papel y bolígrafo para investigar los planes futuros. Este era el proyecto en el que estaba más concentrado. La línea de investigación de Shield para el Tesseracto era la energía, pero la futura línea de investigación de Batman sería su potencial capacidad de teletransportación. Tanto Cráneo Rojo como el Capitán América desaparecieron, y Batman sospechaba firmemente que el Tesseracto podría poseer tal capacidad. El punto más crucial era que, según la información investigada desde dentro de Shield, la base de investigación del proyecto Pegasus estaba ubicada en las montañas Adirondack en Nueva York. Antes de que Parker Industries se convirtiera en Parker Group, Batman incluso podía intentar infiltrarse en ella con una identidad falsa para acercarse al Tesseracto. El proyecto final de SWORD se estableció basándose en el proyecto Pegasus. Según los datos, también existen extraterrestres en este mundo, y el actual director, Nick Fury, tuvo contacto con ellos antes de convertirse en director el año pasado. En 2005, después de que Nick Fury se convirtiera en director, estableció el proyecto SWORD, con una línea de investigación centrada en la vigilancia de amenazas interestelares y la respuesta a amenazas extraterrestres. Sin embargo, el progreso actual de la investigación aún se encuentra en la etapa de vuelo espacial. A diferencia del proyecto Goliath, que fue temporalmente inaccesible, los posteriores proyectos Pegaso y SWORD indicaron claramente la existencia de extraterrestres en este mundo. En cierto modo, Batman, cuya alma no pertenecía a este mundo, también podría considerarse un extraterrestre.
Necesito calcular las reglas físicas subyacentes y las estructuras matemáticas de este mundo para determinar si este mundo y mi mundo original se encuentran dentro del mismo marco físico y basándome en esto, para juzgar si estoy en un planeta diferente del mismo universo, o en un mundo paralelo de un universo diferente. Encendió una llama de nuevo y redujo a cenizas todos los papeles escritos. Luego, Batman recogió las cenizas y, tras abandonar Industrias Parker, las arrojó a la alcantarilla. Ya empezaba a amanecer. Batman compró un ejemplar del Daily Bugle y se sentó en un taxi, leyéndolo mientras se dirigía a la mansión Osborn. Iba a visitar a Harry Osborn como Peter Parker. Tras haber presenciado el colapso de la empresa familiar y el asesinato y encarcelamiento de su padre, Norman, dos sucesos suficientes para destrozar a cualquier persona, Batman tuvo que visitarlo para evitar que Harry desarrollara problemas psicológicos. Gotham tenía demasiados supervillanos nacidos de conflictos familiares. Batman no quería que Nueva York tuviera otro. Jefe George, se ha confirmado que la información proporcionada por Batman sobre Norman Osborn como el asesino del tercer sótano y de la familia Spencer es precisa. Ahora bien, todas las celdas de detención del Departamento de Policía de Manhattan están llenas. ¿Deberíamos trasladarlo directamente a prisión? En la oficina del director del Departamento de Policía de Manhattan, sugirió el asistente Oak. El jefe George Stacky fulminó con la mirada a su asistente. ¿De qué estás hablando? ¿Has olvidado lo que te dije anoche? Consulta con un psiquiatra para que analice su estado mental. Oak respiró hondo. Había estado ocupado toda la noche y apenas había dormido. Hoy era sábado y aún tenía que trabajar, además de organizar una serie de pruebas incriminatorias de la noche anterior. Estaba bastante enfadado en ese momento, pero aún controlaba su actitud. Pero, director, realmente no tenemos celdas libres. El doctor Otto será enviado pronto al hospital para que le extirpen los tentáculos, lo que liberará una celda, pero Norman todavía ocupa una, y no nos atrevemos a ponerlo con otros criminales. Si la cárcel no es una opción, sugiero enviarlo a un hospital psiquiátrico. Un científico reconocido y hombre rico se convirtió de repente en un asesino en serie. Sospecho firmemente que tiene problemas mentales. Provocado por el tono ligeramente agresivo del asistente Oak, George Stacky, en cambio, golpeó la mesa con la mano. Es una buena idea. Recuerdo que hay un hospital psiquiátrico en los suburbios del norte de Nueva York, administrado por el Departamento de Policía de Nueva York. Busca su número de teléfono y envía allí a todos los sospechosos de tener problemas mentales. ¿El hospital psiquiátrico de los suburbios del norte, te refieres al Instituto Ravencroft? Sin duda, es un lugar adecuado para esos criminales con problemas mentales. El asistente Oga sintió. Entonces, dejemos que los criminales se apresuren por ahora, y yo haré que los psiquiatras los evalúen uno por uno. Sospecho que la mitad de los detenidos anoche tendrán que ir allí. Incluso ahora, algunas personas siguen creyendo firmemente que se encontraron con un fantasma que se hacía llamar Batman. Normalmente, una comisaría de policía común y corriente podría no detener a un delincuente con una enfermedad mental en todo un año, por lo que el jefe George Stacky y el asistente Oak ni siquiera consideraron esta posibilidad al principio. El Instituto Ravencroft, nominalmente un hospital psiquiátrico, en realidad se parecía más a una prisión. Contaba con guardias penitenciarios, psiquiatras, altos muros y centinelas armados de servicio. Era un lugar muy apropiado para detener a alguien como Norman Osborn, quien de repente se convirtió en asesino pero, tras ser encerrado en la comisaría, no mostró indicios de intención homicida ni de una psicología criminal, solo un inmenso arrepentimiento. Incluso el doctor Otto podría haber sido enviado allí si Shield no hubiera emitido un documento y completado rápidamente el proceso legal. Por cierto, director, ¿qué hay de Kingpin? En teoría, también podría estar recluido en el Instituto Ravencroft. El asistente Og estaba a punto de salir del despacho del director cuando se detuvo de repente y se giró para preguntar. En teoría, no. Su estado mental es muy estable, dijo el jefe George. Entonces, en la práctica. En la práctica, tampoco. No estoy insinuando nada. El jefe George Stacky maldijo, luego se dio una palmada en la cabeza, recordando algo, y llamó a Oak, que estaba a punto de marcharse. Ah, y avisen a las familias o abogados de Norman y Kingpin. También hay que dar prioridad a los trámites legales necesarios. No quiero que me demanden, por turnos, los jefes de las bandas y las élites empresariales. El asistente Oak parecía haberlo previsto. Lo sé, director. Esto ya está arreglado.
Kingpin tiene su propio abogado. Norman Osborn, quizás no lo sepa, pero ayer, el grupo Osborn celebró otra reunión de la junta directiva y votó a favor de destituir a Norman de la junta. Esos empresarios están llenos de intereses propios. Tras difundirse la noticia de la detención de Norman, la junta creó directamente opinión pública, declarándolo mentalmente inestable y despojándolo de todos sus poderes, lo que, por supuesto, incluía negarse a proporcionarle un equipo legal. Así que solo pude contactar con su único pariente directo, Harry Osborn. El jefe George asintió, y no fue hasta que Oak se marchó que no pudo evitar murmurar para sí mismo. Hombre Calamar, Doctor Octopus, Duende Verde Norman, Kingpin, Ameread, en tan solo unos días, Batman me ha enviado a tantos individuos talentosos y extraordinarios. Nueva York realmente necesita construir una prisión específicamente para estos supercriminales excepcionales. Peter, la comisaría se ha puesto en contacto conmigo. Están gestionando que un psiquiatra evalúe a mi padre, y es posible que lo trasladen al Instituto Ravencroft. En la sala de estar de la mansión Osborn, Harry Osborn le dijo a Batman con rostro sombrío. Después de que Batman repeliera al Duende Verde Norman Osborn la noche en que bombardeó la comisaría, Batman no había regresado para desmantelar la red de escucha instalada en la mansión Osborn. Por un lado, servía para controlar si el Duende Verde Norman Osborn regresaría a casa en secreto, y por otro lado, servía para vigilar a Harry Osborn. Actualmente, Norman Osborn ha sido llevado a la comisaría. En esta ocasión, Batman no solo visitaba a Harry como amigo, sino también para desmantelar la red de escucha. Sin embargo, al ver la apariencia de Harry Osborn, Batman decidió mantener la red de escucha un tiempo más. Harry estaba mucho más delgado que hacía unos días, y la falta de ejercicio, sumada a las noches de insomnio, le había dejado el rostro extremadamente pálido. Tenía el pelo hecho un desastre y seguía vistiendo la misma ropa de su último encuentro. Peter, puedes comprender la tristeza que sentí al enterarme de los sucesivos experimentos con seres humanos y los asesinatos en el grupo Osborn, e incluso de la trágica muerte de la familia Spencer. Una mañana, me desperté y vi a mi padre tirado en el pasillo. Pensé que le preocupaban esas cosas e intenté consolarlo. Pero ahora la verdad ha salido a la luz. Él es el cerebro detrás de todo. Los dedos de Harry Osborn estaban blancos de tanto apretarlos, y todo su cuerpo temblaba ligeramente. Pero también es mi única familia. Peter, de verdad que no sé qué hacer. ¿Por qué tengo que soportar todo esto yo? Esto no es justo. No eres el único que lo está soportando todo, respondió Batman en silencio para sí mismo. Aquella Navidad, cuando tenía 8 años, Bruce Wayne también se preguntó por qué era él quien tenía que sufrir el dolor de perder a sus dos padres. Harry, escúchame. ¿Te acuerdas del Dr. Otto? El que me presentaste, el infame Doctor Octopus del que salió en las noticias hace un tiempo. Batman se sentó junto a Harry Osborn, manteniendo la distancia en lugar de abrazarlo directamente para aliviar su dolor, ya que no era algo que se le diera bien. Tras una evaluación psicológica y los procedimientos legales correspondientes, se determinó que el Dr. Otto estaba bajo el control de sus tentáculos, habiendo perdido su capacidad subjetiva de actuar. La situación de su padre, el señor Norman, es similar. Lo que tenemos que hacer ahora no es derrumbarnos. Tenemos que averiguar qué le pasó al señor Norman. Las palabras de Batman parecieron darle algo de esperanza a Harry Osborn. Lo miró con los ojos inyectados en sangre, hinchados por el insomnio y el llanto a escondidas, y se tambaleó hacia Batman, agarrándolo del hombro. Peter, seguro que tienes algún truco, ¿verdad? Siempre eres tan listo. Dime rápido qué tengo que hacer. Espera su informe de evaluación mental, Harry, le dijo Batman a Harry con un tono relativamente tranquilo, mientras contenía la respiración y liberaba un gas sedante de un dardo especial, tal como la última vez que se encontraron. Mientras tanto, en la celda de detención del Departamento de Policía de Manhattan. Esta celda de detención contenía una jaula de hierro electrificada, y Norman Osborn estaba sentado en el centro, con el rostro lleno de remordimiento, respondiendo a las preguntas del psiquiatra que le realizaba una evaluación mental a través de los barrotes. No fue hasta que el psiquiatra que lo evaluaba se marchó y la comisaría informó a Norman de que pronto sería trasladado al Instituto Ravencroft que el remordimiento en el rostro de Norman desapareció y las comisuras de sus labios comenzaron a curvarse lentamente hacia arriba. Gran poder, voluntad destrozada, ¿quién soy yo? Oh, yo soy el estimado señor Duende Verde. La voz que no le pertenecía volvió a resonar en los oídos de Norman Osborn.
No actuó precipitadamente, sino que movió silenciosamente los músculos de su cuerpo. Los huesos, los tejidos musculares y los órganos internos que habían quedado destrozados cuando Batman lo hizo girar y lo estrelló contra el suelo también se estaban recuperando rápidamente. En el distrito industrial de Brooklyn, dentro de Parker Industries. Señor Parker, tras enviar muestras de su nuevo material, nuestros clientes mostraron gran interés. Hemos recibido un total de 14 pedidos. Tras abandonar la mansión Osborn, Batman regresó a Industrias Parker. En ese momento se encontraba sentado en la oficina de su director ejecutivo, escuchando el informe de su asistente, Alice. ¿Cuánto falta para que llegue el equipo que pedí? Preguntó Batman. 2 días como máximo, señor Parker, respondió Alice. Llamen a este material tejido con memoria de forma, y su nombre comercial será el más común fibra de memoria, dijo Batman. Ya se puede comenzar la producción con el equipo disponible en la industria. Esta tarde, presentaré la solicitud de patente para la fibra de memoria a través de la universidad. ¿Universidad? La asistente Alice pareció momentáneamente atónita. Solo había interactuado con Batman durante 2 o 3 días, y su impresión sobre él se limitaba a calificativos como joven, orientado a la eficiencia y de la élite empresarial. Alice había dado por sentado que Batman tenía al menos 30 años, un miembro de la élite, refinado por la sociedad, pero ahora oyó la palabra universidad de boca de él. Alicia no pudo evitar preguntar. Señor Parker, ¿sigue usted estudiando? Batman mantuvo su personalidad de Peter Parker, sin fruncir el ceño constantemente, sino diciendo con un toque de humor. Sí, seguramente se estarán preguntando cómo un estudiante pudo inventar un nuevo material e incluso tener los fondos para comprar esta fábrica. Alice asintió, mirando con curiosidad al joven que parecía 2 años menor que ella. Batman continuó. Pero si supieras que fui un estudiante de ciencias que se comunicaba frecuentemente con el físico Dr. Otto y con el hombre más rico, Stark, te darías cuenta de que mis logros apenas merecen ser mencionados. La invención del nuevo material supuso una degradación de la tecnología de la capa del traje de Batman, pero Batman utilizó 2 nombres prácticamente universalmente conocidos para encubrir sus huellas. De hecho, Alice se quedó boquiabierta al oír esto. En su mente, ya se había imaginado la escena del joven Peter Parker charlando y riendo con el mejor físico nuclear del mundo y el hombre más rico del mundo, mientras el nuevo material cobraba vida. La mayoría de la gente admira a los fuertes, no necesariamente en términos de fuerza física, sino también de sabiduría, dinero y autoridad. Alicia no fue la excepción. Miró a Batman con un toque de admiración. Eso es realmente extraordinario, señor Parker. Batman, sin embargo, no continuó la conversación. No dio muchos detalles sobre la mentira, dejando el resto a la imaginación de Alice, y en su lugar hizo otra pregunta que le preocupaba bastante. ¿Cuándo llegará el lote de materiales y equipos que pedí? Esta vez no preguntaba por la fibra de memoria, sino por los materiales y equipos que se utilizaron realmente para fabricar la capa de Batman. La capa actual de Batman estaba hecha de materiales de baja calidad y ya había sido rasgada por la larga espada de Norman Osborn. No tenía intención de repararla, sino que esperó a que llegaran los materiales para crear la verdadera capa de Batman, que combinaría propiedades antibalas, protección contra señales térmicas y ondas de radar, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, aislamiento y transpirabilidad, superando con creces las capacidades de la llamada fibra de memoria. El pedido de estos materiales y equipos fue manifiesto, y el motivo declarado de la compra fue la investigación técnica. En secreto, Batman había comprado mucho más que eso, incluyendo fibras textiles de alto rendimiento, metales y aleaciones especiales, componentes electrónicos y algunos materiales químicos de todo el mundo. Estos pedidos, destinados a la creación del auténtico batitraje, estaban ocultos entre cientos de pedidos industriales comunes. Nadie podía deducir las intenciones de Batman a partir de la enorme cantidad de pedidos y materiales dispersos. Incluso si un competidor comercial interceptara y analizara específicamente los pedidos, solo llegaría a la conclusión de que Parker Industries está intentando inventar materiales más nuevos, pero sin una dirección clara, como un pollo sin cabeza que compra un poco de todo. Dado que los vendedores son de todo el mundo, los plazos de entrega variarán, pero se espera que todo llegue en el plazo de 1 semana, dijo la asistente Alice. Cuando lleguen, dejen todo en la entrada de mi almacén. Yo me encargaré, continuó Batman, intentando engañar a Alice.
Al igual que el doctor Otto, yo también prefiero realizar mis investigaciones solo. Alicia asintió, algo confundida. Recordaba vagamente haber oído que el doctor Otto siempre realizaba sus experimentos solo, sin permitir jamás que nadie interfiriera. Parecía que este joven señor Parker era igual. Sin demorarse mucho en Parker Industries, esta vez Batman no montó en su motocicleta aún sin modificar, sino que tomó un taxi hasta la famosa Wall Street en el Bajo Manhattan. Batman no interactuaba directamente con las élites financieras de Wall Street. En cambio, compró un coche nuevo para usarlo a diario cerca de allí, lo aparcó en un estacionamiento cercano y se sentó en el asiento trasero, comenzando a operar la computadora en miniatura que había traído consigo. Necesitaba comunicarse a través de múltiples canales cifrados con un intermediario financiero en Wall Street para que le creara varios fideicomisos y registrara docenas de empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Bermudas. Apoyándose en la compleja estructura de empresas fantasma y fideicomisos, el objetivo final de Batman era comprar los terrenos alrededor de la estación de metro abandonada del ayuntamiento en lotes, grandes y pequeños. Con Parker Industries y la energía de fusión nuclear del Dr. Otto como dos vías rápidas para establecer un imperio empresarial, Batman necesitaba prepararse con antelación para la construcción de la Batcueva. Batman no solo adquirió los terrenos alrededor de la estación de metro del ayuntamiento, sino que también compró terrenos en el condado de Westchester, Nueva York, para una comunidad de clase media alta cuyos residentes eran principalmente profesores jubilados, médicos, abogados y otras personas de clase media. La compra del terreno del ayuntamiento tenía como objetivo crear la Batcueva, mientras que la compra de la comunidad del condado de Westchester era para reubicar a la tía May. Su intención era proteger a aquella anciana que, incluso después de descubrir que el alma que habitaba en Peter Parker no era la de su sobrino, seguía llamándolo cariñosamente buen chico. Para cuando Batman completó el pago al intermediario financiero de Wall Street a través de 16 transacciones financieras, ya había anochecido de nuevo. Batman volvió al asiento del conductor, abandonó el coche al borde de la carretera al pasar por la estación del ayuntamiento, luego se subió al Batmóvil aparcado en la estación de metro abandonada, se puso el batitraje y se dirigió directamente al grupo Osborn. A diferencia del Dr. Otto, que estaba controlado por tentáculos, Batman había aclarado antes de que Norman Osborn fuera enviado a la comisaría que su locura y su traje no tenían relación alguna. El problema se debía a problemas psicológicos o incluso a una nueva personalidad surgida tras recibir la modificación del suero del supersoldado, o bien era inherente al propio suero. Al caer la noche, el genio de los negocios Bruce Wayne desapareció, siendo reemplazado por el detective Batman. Esta vez, Batman no recorrió rápidamente los 60 pisos del grupo Osborn de arriba a abajo, sino que fue directamente al piso 25. Antes de que estallara la tragedia en el tercer piso del edificio Osborn Group, Batman había visto en 2 ocasiones a un grupo de científicos en el piso 25 a altas horas de la noche, ya fuera discutiendo intensamente sobre algo o realizando experimentos simulados en ordenadores. La zona estaba vacía. Batman, por un momento, no usó su ordenador portátil, sino que utilizó los ordenadores que ya estaban allí para consultar información relacionada con el suero. Se ha eliminado todo el contenido relacionado con el suero. Unos minutos más tarde, Batman frunció ligeramente el ceño al mirar el ordenador del laboratorio, que había perdido toda la información útil. Esto no lo desanimó. Batman ni siquiera necesitó usar la computadora portátil de su batitraje. Simplemente escribió un programa de recuperación de datos usando la computadora del laboratorio. Registro del experimento. El general Ross contactó con el grupo Osborn. Estados Unidos necesita una nueva generación de activos estratégicos. La leyenda del Capitán América ya no puede ser solo una leyenda. Hemos obtenido datos fragmentados de la fórmula original del Dr. Erskine, pero no sabemos nada sobre el rayo Vita, que es lo más crucial. Necesitamos un rayo que pueda reemplazarlo. Esta es la clave para que Osborn Group alcance la cima de la industria de defensa nacional. Debemos tener éxito. El experimento fracasó. El experimento fracasó. N. La información que aparecía en la pantalla del ordenador no permanecía visible más de un segundo. Los asombrosos sentidos de Peter Parker, combinados con el análisis sereno de Batman, le permitieron examinar rápidamente cientos de páginas de información experimental. Hemos recibido la información más reciente. Hulk, quien fue arrestado en su momento por el general Ross, mutó debido a la radiación gamma.
Podemos intentar usar la radiación gamma para reemplazar el beta ray que se usó hace 60 años. El experimento fracasó. N. La página que mencionaba la radiación gamma permaneció frente a Batman durante unos segundos antes de que continuara examinando el contenido que aparecía a continuación. Un experimento exitoso con ratones blancos. El experimento fracasó. N. Intento de experimentación humana utilizando personas sin hogar. El experimento fracasó. Los cuerpos de los sujetos sufrieron deformaciones, acompañadas de una división de la personalidad. 50. Los registros se interrumpieron abruptamente ahí. Los experimentos con seres humanos de Norman Osborn no quedaron documentados. División de la personalidad, radiación gamma, replicación del suero del supersoldado del Capitán América. Batman memorizó estas palabras. Naturalmente, una figura que había visto en la pared del laboratorio de Otto el primer día de su transmigración, y cuya verdadera identidad descubrió más tarde, apareció ante sus ojos. El físico nuclear Dr. Bruce Banner, quien también era Hulk. Los archivos de Shield contenían información sobre Hulk, indicando explícitamente que era un ser nacido bajo la influencia de la radiación gamma. Era de noche en Nueva York, lo que significaba que era de tarde en Bombay, India, al otro lado del océano. Dharavi, en Bombay, el segundo barrio marginal más grande del mundo, era un laberinto de casas estrechas y bajas, apiñadas unas contra otras, con huecos entre ellas apenas lo suficientemente anchos como para que pudiera pasar un adulto subdesarrollado. Los pasajes más angostos eran intransitables incluso para las personas, y solo algunos perros pequeños y enmarañados lograban abrirse paso entre ellos. Doctor Banu, mi hermana está gravemente herida. Dentro de una casa lúgubre y húmeda, construida con chapa ondulada, lona y postes de madera, un niño pequeño sostenía con fuerza 2 billetes, con el rostro lleno de ansiedad mientras observaba al doctor Banu limpiar la herida infectada de su hermana. No es grave. Te dejo un poco de medicina. Recuerda dársela a tu hermana a tiempo y se recuperará en unos días, dijo el doctor Banu con calma, tranquilizando al niño en el idioma local. Gracias, doctor. El niño abrió la palma de la mano y le entregó los 2 billetes arrugados al doctor Banu. El doctor Banu ordenó sus instrumentos médicos, miró los billetes que el niño le ofreció y guardó silencio durante unos segundos antes de extender la mano para despeinarle el cabello. Usa el dinero para tu hermana. Necesita alimentarse bien. Dicho esto, se dio la vuelta, apartó la cortina y salió de la choza que apenas podía considerarse una habitación. El doctor Banu miró a izquierda y derecha, luego caminó por una serie de senderos estrechos, serpenteando hasta llegar a un vertedero de basura. El lugar apestaba, y mucha gente mal vestida tenía la cabeza metida en la basura, intentando encontrar algo de valor o algo para comer. Aplausos. 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 El doctor Banu dio una palmada, atrayendo la atención de los pobres, y luego gritó algunas frases en el idioma local. Los pobres se mostraron confundidos, pero pronto, uno a uno, con expresiones de terror, se marcharon rápidamente, dejando el basurero completamente vacío. Salid, ¿me habéis estado siguiendo durante tanto tiempo? Dijo el doctor Banu al basurero vacío. ¿Sois gente del general Ross o de alguna organización militar? Al terminar de hablar, una mujer pelirroja vestida con un ajustado traje de combate negro salió lentamente de su escondite. Doctor Banner, este es un buen sitio. Millones de personas se agolpan en Dharavi. Es un buen lugar para esconder cosas o personas. El doctor Banu, que en realidad era Hulk, el doctor Banner, estaba allí de pie, observándola. Me alegra que me llames doctor y no monstruo. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? Dicho esto, el doctor Banner miró a su alrededor. ¿Cuántas divisiones has enviado esta vez? No veo ni tanques ni aviones. Unos pocos soldados no pueden detenerme. Natasha. La mujer pelirroja era la viuda negra Natasha, enviada por el director de Shield para llevar a cabo una misión con Clint Hawkeye. Trabajo para Shield y te necesitamos, doctora Banner. ¿Me necesitas a mí o necesitas al otro tipo? El rostro del doctor Banner reflejaba una pizca de burla. ¿Quieres encerrarme en una jaula más resistente hasta que necesites que te destroce algo de nuevo, verdad? ¿O acaso me encierran en un robusto corsé quirúrgico para realizar investigaciones sobre mí en nombre del beneficio del mundo? No, queremos ayudarte, dijo Natasha. El doctor Banner soltó una risita 2 veces. Acabas de decir que me necesitabas, y ahora dices que quieres ayudarme. ¿A cuál debo creer? Bip. Bip. Bip.
Una alerta electrónica sonó en la muñeca del Dr. Banner. Levantó la muñeca para mirar el reloj, que había sido modificado para funcionar como monitor de frecuencia cardíaca, y retrocedió lentamente unos pasos, diciendo: al otro no le gusta estar enjaulado, y a mí no me gusta que me utilicen. Te sugiero que te vayas antes de que salga el Dr. Banner, Natasha dijo, dando un paso al frente, queriendo acercarse a Banner, pero él la detuvo con una mano. No te acerques más. Bip bip bip. La frecuencia del instrumento en la muñeca de Banner se volvió cada vez más urgente, y un destello verde ya había aparecido en sus ojos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bruce Banner cerró los ojos, respiró hondo varias veces para calmar sus emociones y negó lentamente con la cabeza, mirando fijamente a Natasha. Dime por qué estás aquí. Natasha permaneció inmóvil, manteniendo la distancia con Banner. Tragó saliva, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Es una larga historia, pero ¿conoces el Tesseracto? Según las últimas investigaciones de Shield, los rayos que emite son rayos gamma, y no hay nadie en el mundo que entienda los rayos gamma mejor que tú. No sé nada del Tesseracto, no tengo intención de aprender sobre él y, desde luego, no te ayudaré con ninguna investigación. El Dr. Banner volvió a retirarse. Váyase de aquí. Se lo digo por última vez. Te ayudaremos a encontrar una cura. Natasha permaneció inmóvil, sin atreverse a moverse, pero su tono denotaba cierta ansiedad. No dejaremos que vuelvas a perder el control. No puedo confiar en ti, dijo Banner. He mantenido este statu quo durante 3 años. Si no me hubieras encontrado, podría haber seguido viviendo así indefinidamente. ¿Perder el control? Zas. Antes de que el Dr. Banner pudiera terminar de hablar, una flecha salió disparada desde atrás, atravesándole profundamente el músculo. Bip 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 bip. La alarma del ritmo cardíaco sonó frenéticamente. Un destello de ira cruzó el rostro de Banner, y sus ojos se volvieron completamente verdes. Pero con un sutil tic-tac, la punta de flecha incrustada en su cuerpo ya estaba inyectando medicina a Banner. Golpear. El cuerpo del Dr. Banner cayó al suelo. Uf, Natasha finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Se arrodilló en el suelo, con el sudor frío perlado en la frente, y después de un momento, habló por su auricular a Aukeye Clint. ¿Podría otra persona hacer este trabajo de señuelo la próxima vez? Aukeye Clint no respondió. Se acercó desde la distancia, sacó la flecha del cuerpo de Banner y la volvió a insertar en el carcaj que llevaba a la espalda. Tarea sencilla. Natasha puso los ojos en blanco, mirando al inexpresivo Aukeye, que parecía considerar la captura de Hulk, a quien el general Ross había perseguido durante años, como algo sin importancia. Clint, hemos trabajado juntos durante tantos años. ¿Cuándo vas a cambiar este hábito? Aukeye Clint agarró el arco y lo sacudió con fuerza. El arco largo se dobló inmediatamente hasta convertirse en un palo corto y quedó escondido detrás de él. Su tono era muy monótono. Si se hubiera transformado en Hulk, habría sido un desafío. Pero sin transformarse, es una persona común y corriente. Natasha negó con la cabeza, sin saber qué decir. Era de noche en Bombay, India, y de madrugada en Nueva York, Estados Unidos. Manhattan, en el sótano del edificio del grupo Osborn, que estaba acordonado por la policía. No sé mucho sobre los rayos gamma. Esta onda electromagnética, con una longitud de onda extremadamente corta y una energía extremadamente alta, tiene un poder de penetración extremadamente fuerte y es radiación liberada cuando los núcleos atómicos experimentan transiciones de nivel de energía y desexcitación según los registros experimentales del grupo Osborn. Incluso si destruyo la personalidad malvada de Norman Osborn, es muy probable que vuelva a desarrollar una personalidad malvada bajo la influencia del suero afectado por los rayos gamma. Necesito curarlo por completo para evitar que se escape de la cárcel después de un ataque de furia. Denme algo de tiempo y podré convertirme en un experto en el campo de los rayos gamma, pero el tiempo apremia. Necesito encontrar al Dr. Banner para que me ayude a investigar un antídoto para Norman. Al mismo tiempo, el Dr. Banner también es físico nuclear. Puede colaborar perfectamente con el Dr. Otto. Su otra identidad, Hulk, también requiere contramedidas. El contacto cercano me permitirá comprenderlo lo suficiente. Desde el piso 60 hasta el tercer sótano, Batman había pasado toda la noche buscando fórmulas, datos o cualquier otro suero del supersoldado. Ya era temprano por la mañana y el cielo comenzaba a iluminarse tenuemente.
Tras la adquisición de acciones por parte de Kingpin y su posterior congelación, y la destitución de Norman Osborn del Consejo de Administración, el grupo Osborn se enfrentaba ahora a un vacío de poder. Si yo fuera el general Ross, aprovecharía esta oportunidad para estacionar al ejército en el grupo Osborn, pensó Batman para sí mismo. Necesitaba destruir todo lo relacionado con el suero para evitar que el general Ross se hiciera con el control del grupo Osborn bajo diversos pretextos antes incluso de que Harry Osborn asumiera el cargo. Destruir todos los datos le daría a Batman algo de tiempo para reaccionar, incluso si el general Ross tomara el control de Osborn Enterprise. Al mismo tiempo, en las calles de Manhattan, vehículos blindados con camuflaje verde oscuro rodearon al grupo Osborn desde todas las direcciones. Soldados silenciosos y ordenados, armados con pistolas, acordonaron rápidamente el grupo Osborn. Simultáneamente, un grupo de ellos irrumpió en el edificio, ocupando el grupo Osborn piso por piso. Un helicóptero, con sus rotores rugiendo en la noche, aterrizó lentamente en el helipuerto del último piso de Osborn Manor. El general Ross abrió la puerta de la cabina, con el cabello revuelto por el viento de los rotores, pero una sonrisa triunfal iluminaba su rostro. Tomó el walkie-talkie que le entregaron y comenzó a dar órdenes. Aíslen completamente al grupo Osborn. Mañana por la mañana, anuncien a los medios de comunicación que las Fuerzas Armadas implementarán la supervisión militar y el bloqueo técnico de la empresa Osborn. ¿El motivo? Prevenir la proliferación de tecnologías Osborn peligrosas. Casi en el instante en que los soldados irrumpieron en el vestíbulo del grupo Osborn, Batman, que se encontraba en el segundo sótano, oyó sus voces. El sentido arácnido de Peter Parker detectó una amenaza. Estas personas llegaron con intenciones hostiles y portan armas de fuego. Gracias a su sentido arácnido y su agudo oído, Batman analizó los pasos y los leves sonidos metálicos que escuchó. No entró en pánico en lo más mínimo. Incluso sabía con exactitud quién había enviado a esos soldados y cuál era su propósito. El general Ross había optado por usar la fuerza para ocupar el grupo Osborn, tal como Batman había predicho. Aunque las acciones del general Ross fueron rápidas, no esperó hasta el día, sino que aprovechó directamente la noche, cuando no había nadie alrededor, para tomar el lugar. Pero Batman fue aún más rápido. Ya había destruido todos los datos y reactivos del suero del supersoldado en todos los pisos del edificio, excepto en el tercer sótano. Y aunque los soldados ya habían acordonado todo el edificio, Batman continuó su trabajo metódicamente, dirigiéndose directamente al tercer sótano después de terminar de recopilar todos los datos del segundo sótano. Hacer clic. Al pulsar un botón de su batitraje, Batman comenzó a manipular los instrumentos de laboratorio del tercer sótano, que ya habían sido destruidos y ahora servían como parte de las pruebas de los asesinatos de Norman Osborn. 3 minutos después, todos los datos relacionados con el suero del supersoldado en el tercer nivel del sótano también fueron borrados por completo. Toc, toc, toc. Los pasos de los soldados ya se acercaban al tercer nivel del sótano. Batman pulsó otro botón de su batitraje y se ocultó entre las sombras. En el instante en que los soldados entraron en el tercer sótano, Batman pasó rozándolos, con su capa, destrozada por Norman, ondeando tras él. Batman controló la fuerza de sus golpes, dejando inconscientes a esos soldados, y luego, aprovechando la ventaja de velocidad de Peter Parker, se transformó en una sombra y se precipitó hacia el segundo nivel del sótano. Ya había soldados apostados allí. En cuanto descubrieron la repentina aparición de Batman, abrieron fuego sin dudarlo, como si el general Ross ya les hubiera dado órdenes. Gracias al sentido arácnido de Peter y a los años de experiencia de Batman luchando contra diversas armas de fuego en Gotham, Batman detectó la trayectoria de las balas en el momento en que estos soldados apretaron el gatillo. Luego, aprovechando la velocidad de Peter Parker, pasó rápidamente junto a los soldados y continuó corriendo hacia la primera zona del sótano. Al mismo tiempo, los dos botones que Batman había pulsado anteriormente comenzaron a surtir efecto. En primer lugar, un gran enjambre de murciélagos se acercó al edificio del grupo Osborn desde la ciudad, lo que inquietó a los soldados que bloqueaban el acceso al grupo Osborn desde tierra. Simultáneamente, el feroz y robusto Batmóvil se acercó silenciosamente, para luego iluminarse repentinamente con luces carmesí, mirando fijamente a los soldados como los ojos de un demonio. El símbolo del murciélago integrado en el parachoques delantero resultaba aún más llamativo. El modo antidisturbios se activó al instante.
Las placas de blindaje de la superficie del Batmóvil se desplazaron y numerosas armas emergieron del capó, las puertas, los neumáticos y otros lugares, haciendo que todo el vehículo pareciera al instante un puercoespín. Estas armas, un total de 42, fueron confiscadas durante su primer encuentro con Black Cat y el negocio de armas de Joseph. Batman las había modificado e instalado en diferentes lugares del coche. Daka daka daka. Las balas de goma del modo antidisturbios salían disparadas frenéticamente. Aunque no eran letales, podían causar daño al cuerpo humano a corta distancia. Durante un tiempo, los soldados solo pudieron esconderse detrás de sus vehículos blindados, mientras sacaban sus walkie-talkies para informar al general Ross. General. La entrada principal del edificio Osborn está siendo atacada. Solicitamos refuerzos. ¿Ataque? El general Ross se encontraba en el piso 60, en el despacho privado de Norman Osborn, revisando varios contratos y libros. Al oír el informe del soldado, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Acaso no ordené disparar directamente si alguien se interponía en mi camino? ¿Puedes ver quién está atacando? La voz que salía del walkie-talkie era intermitente. Es un grupo de murciélagos conduciendo un coche. Las cejas del general Ross se fruncieron aún más. Justo cuando estaba a punto de decir algo, otra voz provino del walkie-talkie. General, el segundo nivel del sótano está siendo atacado, bang. El soldado que reportaba el incidente pareció haber sido atacado, y el sonido cesó instantáneamente. Luego fue el turno del primer nivel del sótano, que también fue atacado antes de que se completara el informe. Cálmense. Soldados en tierra, escuchen. Bloqueen todas las salidas y apunten sus armas a las escaleras y al ascensor del primer sótano. Gritó el general Ross. Pero, general, ese coche lo conducen los murciélagos y está a toda velocidad. El soldado que hablaba por el walkie-talkie gritó aterrorizado, seguido de una fuerte explosión, y el sistema de walkie-talkie perdió completamente la señal. ¿Qué demonios quieres decir con el coche está siendo conducido por murciélagos y está cargando a través de...? El general Ross arrojó furiosamente el walkie-talkie al suelo, arrebató los binoculares del pecho de su subordinado que estaba cerca y se dirigió a la ventana para mirar hacia abajo. Tal como habían informado los soldados, el general Ross vio con sus binoculares un gran enjambre de murciélagos rodeando un potente coche blindado negro que se abalanzaba sobre el edificio Osborn. Mientras se cargaba, el techo del coche se abrió rápidamente, dejando al descubierto un habitáculo vacío en su interior. Desde la perspectiva de los soldados, parecía un vehículo no tripulado escoltado por un enjambre de murciélagos voladores hacia el interior del edificio. En la primera planta del grupo Osborn, los soldados, a quienes el general Ross había ordenado bloquear la salida del primer sótano, se sobresaltaron al ver cómo el Batmóvil se estrellaba violentamente contra el cristal. Los enjambres de murciélagos voladores los hicieron abrir fuego instintivamente. Aprovechando esta oportunidad, la figura de Batman saltó desde el primer nivel del sótano. Al mismo tiempo, el Batmóvil, que se había estrellado contra el edificio Osborn, realizó un desvío horizontal hacia la posición de Batman, y la puerta de ese lado se abrió en consecuencia. Bárbara, cambia a la conducción manual. Batman hablaba rápidamente, con una mano en el volante y la otra cambiando de marcha, y simultáneamente, con la asombrosa velocidad de las manos de Peter Parker, pulsaba varios botones más dentro del coche. Estallido. Los dos dispositivos de planeo instalados en la parte trasera del coche se activaron. Batman controló el Batmóvil para quemar rueda y acelerar a fondo en la primera planta del edificio Osborn, dirigiéndose a toda velocidad hacia la puerta de cristal destrozada. Persíganlo. Gritó el general Ross desde el piso 60, mirando a través de binoculares. Pero el Batimóvil era increíblemente rápido, llegando casi instantáneamente al final de la calle, así que rápidamente cambió su orden. No lo persigan. El general Ross no había olvidado el propósito de desplegar sus tropas en el grupo Osborn. No estaba allí para burlar a ese murciélago, sino para tomar el control de la compañía durante el vacío de poder en el grupo Osborn. Aunque hacerse con el control de una corporación multinacional de ese calibre no era tarea fácil, al general Ross no le importaba demasiado. Solo necesitaba ocupar el edificio de la sede de Osborn, y con eso bastaría. Una empresa que empezó con la biotecnología, me pregunto cuántas sorpresas me deparará, murmuró el general Ross para sí mismo, mientras veía desaparecer por completo el Batmóvil. Universidad Estatal Empire.
El aire en la carretera era inusualmente fresco a primera hora de la mañana, pero el humor de Batman no mejoró mucho por ello. Esta vez ya no llevaba una camisa de cuadros, sino una camiseta negra lisa, y sostenía una pila de documentos en sus brazos. El tiempo empleado ayer en registrar empresas fantasma y establecer fideicomisos fue mayor de lo previsto, y Batman no tuvo tiempo de patentar la fibra de memoria ayer. Los documentos en papel que ahora sostenía en sus brazos habían sido ordenados por Batman después de pasar más de una hora tras haber salido del grupo Osborn. Hoy también fue la segunda vez que cruzó las puertas de la Universidad Estatal Empire desde que se reencarnó en Peter Parker. La primera vez fue justo después de su transmigración. Batman utilizó diversos equipos experimentales para realizar un examen exhaustivo, tanto interno como externo, del cuerpo de Peter Parker. Los estudiantes que pasaban por allí rebosaban del vigor propio de la juventud, y Batman parecía un poco fuera de lugar entre ellos, pero rápidamente utilizó las magníficas dotes interpretativas de Bruce para hacerse pasar por un estudiante alegre. No interactuó con nadie, ni se detuvo en ningún sitio. Batman, que se había memorizado de antemano el mapa y la distribución de los edificios de la Universidad Estatal Empire, se dirigió directamente a la oficina de transferencia de tecnología, también conocida como TO. Documentación muy completa y parece que usted ha realizado preparativos exhaustivos para presentar esta patente, señor Parker. Miles Warren, uno de los profesores responsables de evaluar las patentes, sonrió y dijo después de leer cuidadosamente todos los materiales presentados por Batman. Miles Warren es un genio en genética y clonación, y también profesor de bioquímica en la Universidad Estatal Empire. La información sobre la otra parte pasó fugazmente por la mente de Batman, y respondió con la misma sonrisa. Sí, profesor Warren, dedicaremos un día a evaluar la patentabilidad y el potencial de mercado de su fibra de memoria, y luego decidiremos si invertir en la solicitud de patente y tramitarla, dijo el profesor Miles Warren. Profesor, deseo poseer todos los derechos de esta patente, por lo que no quiero que la escuela participe en la inversión, se negó Batman. El profesor Miles Warren no pareció sorprendido en absoluto. Si bien aceptar la inversión en patentes de la escuela es lo que haría la mayoría de los estudiantes que tienen la suerte de inventar algo, también hay algunos que desean conservar todos los derechos y rechazan la inversión. Este último grupo suele estar formado por inventos cuya patente se completó de forma independiente, y la fibra de memoria presentada por Batman no fue una excepción. Entonces el profesor Warren asintió. En ese caso, usted deberá asumir los costos de la solicitud y el mantenimiento de la patente, y la escuela no podrá proporcionarle recursos ni apoyo legal. Deberías haber tenido esto en cuenta, ¿verdad? Así es, dijo Batman. Los demás profesores universitarios de diversas disciplinas parecían algo disgustados de que Batman no aceptara la inversión de la escuela, pero el profesor Warren les indicó que no había necesidad de forzarla. No hay necesidad de forzarlo. Creo que Peter Parker debió haberlo pensado detenidamente antes de tomar tal decisión. Los demás profesores dialogaron simbólicamente durante unos instantes antes de guardar silencio. Nadie quería contradecir abiertamente a este legendario profesor de renombre mundial en bioquímica, genética y clonación. Gracias. Batman no olvidó su identidad como Peter Parker y expresó debidamente su gratitud al profesor Warren. De nada. Yo tenía tanta confianza como tú cuando publiqué mi primer artículo, y esa confianza me ha sostenido hasta el día de hoy, sonrió el profesor Warren. Peter, déjanos el resto a nosotros en TO, pero ¿puedes quedarte un poco más? Me gustaría hablar con usted unos instantes. ¿Podría esperarme en mi oficina durante 3 minutos? Batman no se negó. Tras salir de la oficina de transferencia de tecnología, Ott se dirigió directamente al despacho de Miles Warren. Durante el trayecto, Batman seguía sin comunicarse con nadie, pero una estudiante en particular captó su atención. Cabello rubio largo, tez clara. Batman la había visto en la entrada del departamento de policía de Manhattan antes de que el Duende Verde la bombardeara. Ese día, cuando Skidman estaba siendo detenido y llevado ante el tribunal, el jefe George Stacky mantuvo una breve conversación con este estudiante mientras estaba de pie en la entrada. Gracias al increíble oído de Peter Parker, Batman supo que se trataba de Gwen Stacy, la hija del jefe George. Sin embargo, tras una sola mirada, la de Batman pasó de largo junto a Gwen, como si la hubiera mirado accidentalmente en ese momento. Tras esperar 3 minutos en el despacho de Miles Warren, el profesor Warren llegó según lo prometido.
Con solo él y Batman presentes, el profesor Warren, sin ningún aire de profesor, sirvió proactivamente un vaso de agua y se lo entregó a Batman. Peter, necesito que hagas algo por mí. Batman frunció el ceño casi imperceptiblemente. El profesor Warren pareció no percatarse de la expresión de Batman y se recostó detrás de su escritorio, diciéndose a sí mismo. El grupo Osborn ha donado varias sumas de dinero a la Universidad Estatal Empire, y su hijo, Harry Osborn, es conocido, naturalmente, por los profesores de la Universidad. Peter, como Harry es su único buen amigo en la escuela, quiero que lo uses para contactar a un biólogo del grupo Osborn. Batman frunció el ceño de nuevo. Incluso había pensado que el profesor Warren había visto el potencial comercial de la fibra de memoria y que tenía la intención de colaborar con él en privado. Batman incluso había preparado una razón para negarse. Pero no esperaba que Warren hablara de algo completamente diferente. Ni siquiera Batman pudo prever por completo todos los acontecimientos. Miró al profesor Warren. «¿Holmes?» El profesor Kurt Connors. Actualmente está realizando investigaciones científicas en Osborn Group y también es uno de los directores científicos de Osborn Group, dijo el profesor Warren. Batman ya intuía vagamente lo que el profesor Warren quería decir. Él y yo somos buenos amigos, pero y el profesor Warren dijo, tomando un periódico y entregándoselo a Batman. Miren, esta es la portada del Daily Bugle de hoy. El grupo Osborn ha sido tomado por los militares, liderados por el infame General Ross. Puede que la gente común no conozca al General Ross, pero en los círculos más influyentes de diversos ámbitos, casi todo el mundo sabe qué clase de persona es ese tipo. Batman tomó el periódico. Ya conocía el contenido publicado en él. El profesor Warren parecía bastante desdeñoso con el General Ross, y relató lo que Batman ya había investigado sobre el arresto de Hulk por parte del General Ross. Y así que quiero pedirte que le transmitas al profesor Connors, a través de Harry, que encuentre la manera de librarse del grupo Osborn como buen amigo. Me preocupa que el General Ross distorsione los resultados de su investigación bajo diversos pretextos. Batman asintió, sin negarse a la petición del Dr. Warren. En los senderos arbolados de la Universidad Estatal Empire, los estudiantes pasaban junto a Batman de 2 en 2 o de 3 en 3, charlando y riendo. Estaban en el mismo mundo, pero no en el mismo mundo. No permaneció mucho tiempo en la Universidad Estatal Empire, ya que condujo un coche nuevo que acababa de comprar el día anterior hasta el Hospital Metropolitano de Nueva York. Hoy, el Dr. Otto iba a ser trasladado de la celda de detención policial al hospital para la extracción de sus tentáculos mecánicos. Dado que los tentáculos estaban conectados a los nervios espinales, la operación debía ser realizada por el neurocirujano de más alto nivel. Batman, en su calidad de Peter Parker, presidente de Parker Industries, se ocupó proactivamente de este asunto. Afortunadamente, el Hospital Metropolitano de Nueva York contaba con un neurocirujano de renombre mundial, el Dr. Strange. El Dr. Strange, con sus manos increíblemente firmes y sus magníficas habilidades médicas, incluso se había ganado el apodo de manos de Dios en el campo de la cirugía. En ese preciso instante, dentro del hospital, el Dr. Otto yacía en la mesa de operaciones, y su visión periférica captaba al anestesiólogo inyectándole anestesia en el cuerpo. No opuso resistencia. En cambio, cerró los ojos y esperó en silencio la cirugía. Los 4 tentáculos de su espalda fueron levantados silenciosamente por varios soportes, y mientras el Dr. Strange se ponía la bata y los guantes estériles, la cirugía comenzó oficialmente. Fuera de la puerta del quirófano, agentes de policía fuertemente armados montaban guardia en silencio. En la azotea del edificio del hospital, Batman, ya con su traje de batalla, también observaba en silencio para evitar cualquier accidente durante la cirugía. En la azotea del Hospital Metropolitano, Batman estaba haciendo algo más que vigilar el quirófano del Dr. Otto. La armadura de su antebrazo se apartó y una computadora portátil en miniatura mostró información individual de cada reportero bajo la operación de Batman. Batman necesitaba encontrar a un reportero que se atreviera a desafiar la presión y revelar la verdad para lanzar la primera oleada de ataques contra el General Ross. He recuperado todos los documentos de las reuniones del Congreso, la Casa Blanca y las Fuerzas Armadas de los últimos 3 días, y ni uno solo aprueba el uso de la fuerza por parte del General Ross para tomar el control del grupo Osborn. Se trata de un acto ilegal de privatización militar. Se espera que el Congreso exija que el General Ross comparezca a una audiencia en el plazo de un día, y necesito utilizar los medios de comunicación para avivar aún más la polémica en torno al General Ross.
La mirada de Batman finalmente se posó en la información proporcionada por un joven reportero llamado Eddie Brock. A partir de todos sus datos, Batman pudo ver que se trataba de un reportero ambicioso, deseoso de destapar exclusivas sensacionales. Batman necesitaba a alguien como él para transmitir un mensaje al mundo. En el edificio del cuartel general del Grupo Osborn, además de las tropas estacionadas por el general Ross, también había reporteros y fotógrafos de diversos periódicos y medios de comunicación. El general Ross no apareció, y los soldados apostados, en silencio, guardaron silencio, pero los investigadores y el personal que entraban y salían ocasionalmente del edificio del Grupo Osborn se convirtieron en objeto de las frenéticas entrevistas de estos reporteros. El general Ross había bloqueado por completo la sede del Grupo Osborn, pero no había cortado totalmente el acceso. Incluso permitió que el personal y los científicos acudieran a trabajar como de costumbre por la mañana y realizaran diversos experimentos científicos sin impedimentos. Entre ellos estaba el profesor Connors, con una manga vacía. Cuando llegó a la entrada principal del Grupo Osborn, con gafas y documentos bajo el brazo, innumerables micrófonos se extendieron inmediatamente hacia él, acompañados por las ruidosas preguntas de los periodistas. Profesor Connors, ¿cuál es su opinión sobre la supervisión militar del Grupo Osborn por parte del general Ross? Profesor Connors, ¿se proporcionarán preferentemente a las Fuerzas Armadas los resultados de sus próximos experimentos de investigación? Profesor Connors, como director científico del Grupo Osborn, ¿apoya usted tácitamente las acciones del general Ross? Las voces estridentes le provocaron dolor de cabeza al profesor Connors. Incluso llegó a ser bloqueado por estos periodistas y no pudo avanzar en un momento dado. Pero cuando los soldados formaron una barrera humana con sus cuerpos, bloqueando el paso a los periodistas, el profesor Connors finalmente pudo avanzar sin problemas hacia la entrada principal del Grupo Osborn. Connors suspiró y se quedó de pie frente a la puerta de cristal rota, mirando a los periodistas a los que les bloqueaban el paso. Mientras aún estaba en casa, recibió una llamada del general Ross, quien le pidió que acudiera al Grupo Osborn para continuar con su investigación experimental. El general Ross afirmó que no interferiría en sus experimentos. La decisión de optar por la supervisión militar tenía como único objetivo evitar que la biotecnología de Osborn cayera en manos de individuos malintencionados. Esas fueron las palabras exactas del general Ross. Independientemente de si decía la verdad o no, el profesor Connors tenía que acudir al Grupo Osborn, aunque decidiera abandonar allí sus experimentos. Por ninguna otra razón, los diversos datos experimentales del profesor Connors se encontraban en el laboratorio del edificio. Si se rendía ahora, su experimento de regeneración de extremidades tendría que empezar de cero, lo que le costaría muchísimo tiempo. En el interior del Grupo Osborn, además de reinar un silencio mayor de lo habitual, los investigadores y el personal entraban y salían constantemente, como si el bullicio exterior no tuviera nada que ver con ellos. El profesor Connors estimó que estas personas, al igual que él, habían recibido llamadas del general Ross, quien afirmaba que no interferiría en diversos experimentos, razón por la cual continuaron trabajando allí. Tras subir en el ascensor al laboratorio del 20º piso, el profesor Connors dejó de lado los pensamientos ajenos y continuó sumergiéndose en la investigación sobre la regeneración de extremidades. Su mirada recorrió las vitrinas que contenían los sujetos de experimentación, preparándose para revisar y registrar los datos de cada ratón de experimentación uno por uno. Según la práctica habitual, estos ratones ya estarían completamente muertos, pero pronto la mirada del profesor Connors se detuvo en una vitrina. Se llevó una grata sorpresa al comprobar que el ratón al que se le había inyectado el agente regenerador el día anterior no solo no estaba muerto, sino que estaba vivo y saltando. Lo más importante es que la extremidad anterior derecha del ratón, que había sido seccionada artificialmente, había vuelto a crecer, y todas sus capacidades de comportamiento y su salud física no diferían de las de un ratón sano. El corazón del profesor Connors latía con fuerza, sus labios temblaban y no podía pronunciar una frase completa. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Este fue su primer experimento para lograr la regeneración de extremidades en un mamífero. Hospital Metropolitano de Nueva York. Este lugar también estaba custodiado por policías armados, y la atmósfera de tensión no era menor que la del edificio del Grupo Osborn. Si la cirugía era exitosa, todo estaría bien, pero si fracasaba, nadie sabía si el doctor Otto volvería a perder la cabeza. Incluso con la policía vigilando el hospital, los médicos y enfermeras en el quirófano tendrían pocas garantías de seguridad.
Esto era prácticamente lo mismo que realizar una cirugía en la primera línea de un campo de batalla. Los médicos en el quirófano, además de la asistencia necesaria, estaban casi todos preparados para huir en cualquier momento. Aparte del doctor Otto, que estaba profundamente anestesiado, el doctor Strange era el único presente que no mostraba rastro de tensión. Sus manos permanecieron tan firmes como se rumoreaba, utilizando con precisión instrumentos quirúrgicos para separar los tentáculos mecánicos de la columna vertebral del doctor Otto, poco a poco. El tiempo transcurría, minuto a minuto. Cuando la última parte de los tentáculos mecánicos se separó por completo del cuerpo del doctor Otto, el doctor Strange pronunció una sola palabra en tono tranquilo. Hecho. Tras hablar, le guiñó un ojo a la enfermera instrumentista que estaba a su lado, quien, aunque enmascarada, aún desprendía cierta elegancia. He oído que hay un restaurante en Brooklyn que acaba de recibir 3 estrellas Michelin. ¿Quieres ir esta noche? Todos en el quirófano respiraron aliviados. El doctor Strange era una autoridad en neurocirugía. Tras un comentario jocoso que hizo después de la cirugía, quedó demostrado que la operación se había completado con éxito, y esta intervención añadiría otro hito importante a la legendaria carrera del doctor Strange. Los médicos y las enfermeras relajaron sus nervios, charlando en voz baja mientras realizaban las últimas tareas de la cirugía. El famoso doctor Strange no fue necesario para los últimos retoques. Abrió la puerta del quirófano y acababa de salir, con la máscara aún puesta, cuando un joven que parecía algo nervioso lo detuvo. Doctor, ¿cuál fue el resultado de la cirugía? El doctor Strange miró al joven de la camisa a cuadros. La barba corta y espesa que le cubría la barbilla le daba un aspecto algo más curtido. Dijo, sin mostrar sorpresa alguna. Usted es Peter Parker, ¿verdad? El doctor Otto me habló de usted antes de la cirugía. Las cirugías que presido nunca han fracasado, y esta vez no será diferente. Apareciendo fuera del quirófano como Peter Parker, Batman, que se había quitado el traje de murciélago, extendió la mano y estrechó la del doctor Strange 2 veces. Parece que los elogios del mundo exterior hacia usted no son exagerados en absoluto, doctor Strange. Los agentes de policía que custodiaban la zona con sus armas escucharon la conversación entre ambos y finalmente soltaron el aire que habían estado conteniendo. La cirugía del Dr. Otto fue un éxito rotundo. Gracias a los documentos emitidos por Shield, el Dr. Otto, sin sus tentáculos, volvió a ser el mejor físico nuclear del mundo. Aunque posteriormente estaría sujeto a la supervisión necesaria, eso ya no tenía mucho que ver con ellos, la policía. Mientras tanto, en la sede del Daily Bugle, en un edificio de oficinas. Eddie Brock abrió su buzón como de costumbre y encontró un correo electrónico anónimo además de algo de correo basura. El ratón se movió lentamente, Eddie abrió el correo electrónico y, en cuanto vio su contenido, lo cerró de inmediato. Miró a izquierda y derecha para asegurarse de que nadie lo observaba antes de volver a abrirlo. Pruebas de que el general Ross realizó experimentos con rayos gamma y creó personalmente a Hulk. La relación entre el general Ross y los experimentos con seres humanos realizados en 50 cadáveres de personas sin hogar en el segundo sótano del grupo Osborn. Informe confidencial sobre las bajas civiles causadas por el general Ross durante su pasada persecución del Hulk. General Ross, una densa recopilación de información, toda ella acompañada de fotos o vídeos, sin excepción, apuntaba al general Ross. Evidentemente, este remitente anónimo esperaba que Eddie Brock, ese reportero que siempre había anhelado revelar exclusivas sensacionales, lo publicara para combatir la toma de control militar del grupo Osborn por parte del general Ross. El Dr. Otto tuvo que permanecer ingresado en el hospital para observación durante un tiempo después de la cirugía. Batman contrató al mejor cuidador para que lo atendiera las 24 horas del día y, como Peter Parker, permaneció junto a la cama del Dr. Otto para asegurar su tranquila recuperación. Batman solo se marchó tras confirmar que el Dr. Otto ya no tenía prisa por precipitarse y que esperaría tranquilamente a ser dado de alta para comenzar su plan de prótesis y su investigación sobre la energía de fusión nuclear. Iba a ir de nuevo a la mansión Osborn, donde estaba Harry Osborn, como su buen amigo Peter Parker. Tras el incidente en el que la mentalidad del Dr. Otto cambió y se descarrió justo después de que Batman se marchara, Batman estaba particularmente preocupado por el estado mental de Harry Osborn. Afortunadamente, la compañía y el consuelo de ayer parecieron surtir efecto.
Aunque Harry se enteró hoy por las noticias de que el grupo Osborn estaba bajo la supervisión militar del general Ross, su estado mental se mantuvo relativamente estable. Al menos Batman no había encontrado nada inusual en la red de escucha que se extendía por toda la mansión Osborn. Justo ahora, en la azotea del Hospital Metropolitano, Batman ya había enviado al reportero Eddie Brock, a través de un correo electrónico anónimo, los datos que había pirateado de Shield sobre el nacimiento de Hulk, así como las pruebas de experimentación humana que había recopilado. Pero esta era solo la primera oleada de ataque. Batman iba a aliarse con Harry Osborn, el legítimo heredero del grupo Osborn, para lanzar una segunda oleada de ataque contra el general Ross. Hulk nació del experimento del general Ross. Batman necesitaba desmantelar rápidamente la supervisión militar del general Ross sobre el grupo Osborn. No quería que naciera otro monstruo. Además, la solicitud que el profesor Miles Warren hizo esta mañana en nombre de la Universidad Estatal Empire fue que el profesor Connors abandonara el grupo Osborn a tiempo. Batman tenía que visitar a Harry sí o sí. Peter. Cuando Harry Osborn vio llegar de nuevo a su buen amigo, forzó una sonrisa y le dio la bienvenida a Batman al interior. Harry, el general Ross se ha apoderado por la fuerza del grupo Osborn, no hubo mucha charla trivial al conocerse. Batman sabía que Harry Osborn ya se había enterado de la situación por las noticias, pero para evitar revelar la existencia de su sistema de escucha, lo mencionó brevemente de nuevo y continuó. Harry, un psiquiatra ha confirmado que el estado de tu padre, el señor Norman, es un problema mental. Será trasladado al Instituto Ravencroft, en los suburbios del norte, no a una prisión. Esta es una buena noticia. Pero con la ausencia del señor Norman, el grupo Osborn necesita que usted dé un paso al frente. Batman reveló primero que se había confirmado el traslado de Norman Osborn al Instituto Ravencroft para estabilizar las emociones de Harry, y luego expuso su plan para ayudar a Harry a combatir al general Ross. Harry, debemos presentar de inmediato una demanda ante el Tribunal Federal, acusando a las acciones del general Ross de carecer del debido proceso legal. Al mismo tiempo, podemos ponernos en contacto con la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, para que investigue si las acciones de las Fuerzas Armadas implican uso de información privilegiada o manipulación del mercado. Harry Osborn quedó atónito. El Peter Parker que recordaba era un hombre entregado a sus estudios y sabía incluso menos de negocios que él. Pero ahora, el buen hermano que tenía delante estaba organizando sistemáticamente lo que tenía que hacer, como si el honesto e ingenuo ratón de biblioteca Peter se hubiera transformado de repente en un político. Peter, ¿cuándo aprendiste todo esto? Preguntó Harry, sin poder evitarlo. Ayer, dijo Batman. Naturalmente, no podía decir que esa fuera la experiencia acumulada durante décadas en Gotham, pero esas palabras adquirieron un significado diferente en los oídos de Harry Osborn. El joven, de aproximadamente la misma edad que Peter, dilató las fosas nasales, intentando claramente reprimir sus emociones. Peter, no sabía que hacías tanto por mí. Gracias, Peter. Harry asumió inconscientemente que Batman había aprendido todas esas cosas específicamente para ayudarlo. Pero Batman no había terminado de hablar. Ya he contratado a un detective privado que encontrará la manera de recopilar toda la información comprometedora sobre el general Ross y sacarla a la luz. Y Harry, las acciones del general Ross conducirán inevitablemente a una caída de la bolsa, desencadenando un terremoto en los mercados financieros. Necesitamos contactar con los directivos del grupo y utilizar el poder económico de Wall Street para presionar a la Casa Blanca y al Congreso a fin de que pongan fin a la supervisión militar lo antes posible y restablezcan las operaciones normales de la empresa para estabilizar el mercado. El detective privado del que hablaba era, por supuesto, su otra identidad, Batman. Revelación de información comprometedora, acusación judicial, presión por la pena capital. Batman ideó 3 planes contra el general Ross en un corto periodo. 3 oleadas de ataque serían suficientes para minimizar el tiempo que el general Ross supervisaba al grupo Osborn. Un solo método bastó para dejar perplejo a Harry, un rico heredero de segunda generación que no tenía experiencia en el control empresarial, y ahora había 3. Harry Osborn se quedó un poco atónito y, subconscientemente, preguntó. ¿Hay más? Batman frunció ligeramente el ceño. Observó la expresión de Harry Osborn, tratando de discernir si simplemente sentía que no eran suficientes o si preguntaba por instinto. La expresión de Harry mostraba confusión mezclada con sorpresa y un atisbo de gratitud. Su situación era claramente la segunda.
Así que Batman no siguió presentando su cuarto, quinto y sexto plan para atacar al general Ross. Tras ver el nombre Stark en las armas de fuego que Black Cat le vendió a Joseph, Batman se tomó el tiempo para investigar Industrias Stark. Sabía perfectamente que Stark Industries había comenzado fabricando material militar, suministrando diversas armas y equipos a las Fuerzas Armadas. Si las tres primeras oleadas de ataque no lograban afectar al general Ross, Batman consideraría negociar con Tony como Peter Parker, el presidente de Parker Industries. Contactaría con el ejército para seguir presionando al general Ross desde dentro, y así sucesivamente. Batman tenía demasiados planes de contingencia, pero no necesitaba usarlos todos a la vez. Demasiada presión podría tener un efecto negativo, especialmente antes de que Batman contactara con el profesor Kurt Connors. Esto nos lleva al segundo propósito de Batman al visitar a Harry Osborn. Contactar con los científicos principales de Osborn, liderados por el profesor Connors, un científico que forma parte de la junta directiva. Bajo ninguna circunstancia el general Ross podía hacerse con las diversas tecnologías del grupo Osborn para evitar situaciones como las de Skidman, Green Goblin y Banner. Batman sin duda podría encontrar la información de contacto del profesor Connors por sí mismo, pero su identidad como Peter Parker no tenía ninguna conexión con él, y sería difícil ganarse su confianza simplemente por teléfono. El teléfono no se conecta, Peter. Frente a su buen amigo Peter Parker, Harry demostró plenamente su confianza en él. Con solo escuchar a Batman repitiendo lo que había oído del profesor Miles Warren en la Universidad Estatal Empire, Harry no dudó en contestar el teléfono. Sin embargo, el teléfono del profesor Connors estaba fuera de servicio, y Harry intentó sucesivamente contactar con otros investigadores que conocía, pero ninguna de las llamadas llegó a completarse. No hace falta que lo intentes de nuevo, Harry. Batman interrumpió los intentos de Harry por marcar más. Ve y sigue mi plan y ponte en contacto con el Tribunal Federal y la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Y tú, Peter? Preguntó Harry. Necesito encontrar la manera de infiltrarme en el grupo Osborn y contactar directamente con el profesor Connors, dijo Batman. Ahora el grupo Osborn estaba aislado, y la entrada y salida requerían la verificación de identidad por parte de los soldados, pero esto no inmutó a Batman. Él tenía muchas soluciones. Justo cuando el plan de infiltración comenzaba a tomar forma en la mente de Batman, Harry dijo de repente: Peter, ¿puedo permitirte sortear el bloqueo del general Ross? Batman miró a Harry. Harry tartamudeó un poco por la emoción, pero aún así explicó su método. En el grupo Osborn tengo dos identidades. Una es la del hijo de Norman, Harry, en apariencia, y la otra es la de un investigador de bajo nivel, Clark. La intención original de mi padre era que yo empezara desde lo básico y aprendiera poco a poco la gestión empresarial, pero lo hice fatal, y esa identidad de investigador fue descartada por inútil. La identidad de Harry es demasiado llamativa y podría atraer una atención innecesaria del general Ross, pero Peter, puedes usar esa identidad de investigador, Clark, para entrar abiertamente en el grupo Osborn.